vamos a hablar sobre las fracturas de la mano y luxaciones de la mano. La mano es una estructura compleja compuesta por varios huesos que permiten una amplia gama de movimientos. La anatomía básica incluye huesos del carpo, que son 8 huesos en 2 filas. En la fila proximal nos encontramos con escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Y en la fila distal nos encontramos con trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. Vamos con los metacarpos. Son 5 huesos que forman la parte media de la mano. El segundo y tercer metacarpiano permanecen prácticamente fijos en la articulación del carpo, mientras que el resto son más móviles. Ahora vamos con las falanges. Son 14 huesos que componen los dedos, 3 en cada dedo, proximal, medial y distal, exceptuando el pulgar, que solo tiene 2 y vendría siendo el proximal y el distal. En las articulaciones metacarpofalángicas conectan los metacarpos con las falanges, y en las articulaciones interfalángicas conectan las falanges entre sí. Ahora vamos a hablar sobre las estructuras ligamentarias. Los ligamentos colaterales estabilizan las articulaciones y son cruciales para mantener la integridad funcional de la mano. Bueno, mi nombre es Víctor Reyes, de la sección 104 del PNF de Fisioterapia. Fracturas. Las fracturas se definen como la pérdida de la continuidad de las estructuras óseas producto de una fuerza externa, traumatismo o por el debilitamiento a causa, por ejemplo, de un tumor. Fractura de hueso patológica. Las fracturas de metacarpianos y falanges representan el 80% de las fracturas de los huesos de la mano. Pueden causar daños en el cuerpo del hueso, diáfisis, y en los extremos articulares, epífisis. Pueden ser no desplazadas, desplazadas, cerradas, abiertas, expuestas, estables, es decir, cuando no se desplazan al momento de realizar los movimientos normales de la mano, inestables cuando se desplazan al momento de realizar los movimientos. Presenta 2 curvas de incidencia, la primera en jóvenes deportistas y en la tercera década de la vida. La segunda curva de incidencia ocurre en incidentes laborales y a partir de la quinta década de la vida. La clasificación de la fractura va según su ubicación, puede ser diafisaria, epífisis, metafisaria o articular. Su ángulo puede ser transversa, oblicua, espiral, estrellado o longitudinal. Según el número de fragmentos puede ser simple, 2 fragmentos, o con minutas, múltiples fragmentos, dependiendo si del tejido blando está expuesto, abierto, o si no lo está, cerrada. Hay 3 tipos de fractura. La no desplazada es cuando el hueso se rompe y no se desplaza de su lugar normal, y la desplazada es cuando se desplaza y deja de estar en su posición habitual. La más grave es con múltiples fracturas en el hueso o huesos. Fracturas de tipo 1 y 2 por lo general no requieren intervención quirúrgica, excepto la tercera, que sí requiere una intervención quirúrgica. Una fractura de la mano, si no es bien tratada, con el tiempo puede causar daños a medio y a largo plazo, como el síndrome del túnel carpiano y el síndrome doloroso regional complejo. Gracias. Las fracturas más frecuentes en la mano. Los huesos del carpo, en su parte más proximal, se articula con el radio, más no con el cúbito. En su superficie articular lo conforman con los ligamentos triangular o amarillo. Entre las más comunes tenemos la fractura del escafoide. El escafoide es un hueso que suele estar muy mal vascularizado, lo que le da una enorme fragilidad. Basta con tener una caída apoyando nuestra muñeca o palma de la mano para que este hueso se fracture. En la mayoría de las ocasiones, la consideración de una fractura del escafoide es bastante complicada por su escasa vascularización. Entre otras, también tenemos la fractura del número 5 metacarpiano, que es el equivalente al dedo meñique, el más sensible y el más frágil de todos. La fractura de este hueso es llamada fractura del boxeador, ya que en numerosas ocasiones podemos tener una fractura al realizar un golpe directo con nuestro puño. O también puede ser dada por golpear una mesa o una pared. Ahora, ¿cómo se puede realizar un diagnóstico médico de una fractura? El examen debe comenzar con la historia clínica en relación al mecanismo de lesión.
La infección y los signos específicos, tales como la tumefacción, la esquimosis, la crepitación o la deformidad, y la presencia de si existe o no alguna lesión en tejidos blandos asociados, que esto pueda condicionar el tratamiento final. Esta valoración de los tejidos blandos debe incluir la integridad de tendones y ligamentos, la afectación neurológica, la vascularización y las alteraciones o defectos cutáneos. La alineación de los dedos se debe examinar tanto en extensión como en flexión, y si es preciso se debe explorar bajo una anestesia local. El examen radiográfico debe incluir 3 proyecciones, tanto frente, lateral y oblicua. La proyección oblicua debe descubrir desplazamientos periarticulares no apreciados en la proyección anteroposterior y lateral. En caso de fracturas articulares que impliquen un hundimiento de la superficie articular, esta está indicada la tomografía axial computarizada. Muy bien, ahora seguimos con tratamiento. Una vez clasificada la fractura en función de deformidad, estabilidad o tipo de trazo, se debe decidir qué tratamiento es el más adecuado. Las fracturas inestables e irreducibles precisan de tratamiento quirúrgico, así como las fracturas asociadas a lesiones tendinosas que precisan una rehabilitación rápida e intensa. No obstante, se estima que hasta un 85% de estas fracturas se podrá realizar un tratamiento conservador. Al reducir la fractura se debe hacer de la manera menos traumática posible, siendo en muchas ocasiones necesario realizar un bloqueo anestésico para evitar el dolor y facilitar la colaboración del paciente. El objetivo del tratamiento es la consolidación de la fractura y la reconstrucción de la superficie articular, en caso de estar esta afectada, evitando los defectos angulares y rotacionales para conseguir restaurar la funcionalidad previa. El tratamiento será ortopédico o quirúrgico, pero siempre intentará evitar a los 3 enemigos de las 3 lesiones de la mano: el edema, las adherencias y las rigideces articulares. Las férulas deben inmovilizar el menor número de articulaciones posibles, una articulación proximal y una distal a la lesión afectada, e inmovilizar la posición en que las estructuras capsulares estén distendidas para evitar la posterior rigidez. El tratamiento en fisioterapia consta en varias fases. Tenemos la fase de protección. En esta se basa en la confección de la órtesis o férula, de manejo del edema y control del dolor. También tenemos la fase restauradora. Estos son ejercicios de movilidad activa y actividad asistida en ejercicio de deslizamiento tendinoso. También tenemos la fase de fortalecimiento, que esto se basa en ejercicio de resistencia progresiva, fase funcional, donde se trata de recuperar habilidades para el desempeño de actividades de la vida diaria y actividades de labores educativas o de ocio del paciente. Por otra parte, también tenemos los objetivos del tratamiento fisioterapéutico, que son reducir el dolor, aliviar la rigidez, aumentar la fuerza y capacidad del movimiento del paciente, prevenir la discapacidad a largo plazo. También tenemos las técnicas de rehabilitación después de la inmovilización. Esta se basa en ejercicios de bombeo, ejercicios de movilidad y hombro y dedo. Tenemos la crioterapia o la termoterapia también. Luxación es una lesión en la que una articulación se desplaza de su posición normal. En los dedos, la mayoría de las luxaciones de los dedos se producen en la articulación media, pero pueden ocurrir en otras articulaciones. Por lo general se producen cuando el dedo se flexiona hacia atrás, pero también puede ocurrir cuando el dedo se dobla hacia los lados o hacia adelante. Los ligamentos que mantienen unidos los huesos de los dedos se pueden arrancar. Para diagnosticar una luxación de un dedo de la mano, los médicos obtienen radiografías desde varios ángulos diferentes. Después de inyectar un anestésico en la base de los dedos afectados, los médicos generalmente pueden manipular los huesos para colocarlos en su lugar sin cirugía. Normalmente es necesario llevar una férula durante unas 3 semanas. El dedo se encuentra dislocado y se ve torcido, es doloroso y está hinchado. En su tratamiento se hace una manipulación o cirugía para colocar el hueso en su lugar.
Luxación en la base de la mano. Por otra parte, los huesos en la base de la mano, huesos del carpo, por lo general el semilunar o el hueso grande se desplazan fuera de su posición normal. Estas luxaciones suelen ocurrir cuando se aplica una gran fuerza a la muñeca y se flexiona hacia atrás. Con frecuencia se luxan estos huesos: el hueso grande, que está situado en el centro de la parte inferior de la mano, el semilunar, que está situado entre el hueso grande y el extremo del cúbito. En los síntomas, cuando se luxa uno de los huesos del carpo, la muñeca y la palma de la mano duele. El sujeto no puede mover la muñeca y la mano con normalidad. La muñeca usualmente está deformada y la mano inflamada. El paciente puede tener sensación de hormigueo y adormecimiento en los dedos de las manos, porque el hueso luxado ejerce presión sobre el túnel carpiano y los nervios y vasos sanguíneos que contienen, que es el síntoma del síndrome del túnel carpiano. Para su diagnóstico están las radiografías, que esto permiten ayudar a reducir el riesgo de complicaciones como la artritis y la muerte del tejido óseo. En su tratamiento tenemos la manipulación para colocar de nuevo los huesos en su posición, que se denomina reducción cerrada, con un traumatólogo, y también se aplica una férula para inmovilizar la muñeca y el codo. Soy Adrián Calderón y pertenezco a la sección 104 del PNF de Fisioterapia de la Universidad Simón Rodríguez. En este caso le estaré presentando un caso clínico que trata sobre la fractura de radio distal. Tenemos un paciente llamado Juan, de 35 años, que es trabajador de la construcción. En su historia clínica, Juan se presenta a la clínica tras haber sufrido una caída mientras trabajaba. Durante la caída se apoyó con la mano derecha para evitar el impacto, lo que resultó en un dolor agudo en la muñeca. Al examen físico se observa una inflamación y deformidad en la región distal del radio. La movilidad activa y pasiva de la muñeca está sumamente limitada y provoca dolor. Como diagnóstico tenemos una fractura del radio distal, también llamada fractura de Colles. En su tratamiento inicial tenemos una inmovilización, se le coloca una férula. Como medicamentos contamos con dos, que es el ibuprofeno para el manejo del dolor y la inflamación, y el paracetamol como alternativa analgésica. Dentro del plan fisioterapéutico contamos con 3 fases, de lo cual la primera contiene 3 ítems, que son la educación sobre el cuidado de la férula, ejercicios de movilidad para los dedos y el codo, y técnicas del manejo del dolor. En este caso serían 2 técnicas, que sería la electroterapia y crioterapia de manera analgésica. En la segunda fase tenemos el retiro de la férula si el médico lo indica, y contamos con ejercicios de movilidad pasiva y activa de la muñeca, fortalecimiento progresivo con bandas elásticas. Y en la tercera fase tenemos ejercicios funcionales específicos según las actividades diarias y laborales de Juan, el entrenamiento de la coordinación y la propiocepción